Hola y bienvenido al Instituto Bíblico del Aire de hoy. Es un verdadero gozo tenerlo con nosotros estudiando la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Estos estudios nos llevarán por un recorrido de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias por unirse a nosotros y ser un fiel estudiante de la Palabra, y no ser solo un oidor de la Palabra, sino alguien que la aplica. Ahora, unámonos a nuestro maestro para otra lección interesante y práctica de la Biblia. Aprender que uno es nadie delante de Dios no significa que uno tiene complejos de inferioridad o que tiene baja autoestima. Significa que estamos aplicando a nuestra vida la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dios le enseñó esto a grandes hombres como Moisés. Moisés tuvo que aprender primero que no era nadie, luego que sí era alguien, y por fin, en los últimos 40 años de su vida, Moisés pudo ver que Dios le utilizó para que fuera parte de su solución y de su respuesta, porque él primero aprendió que no era nadie. Lo mismo le pasó a Pedro, y estamos considerando esta primera bienaventuranza en el Evangelio según San Mateo. Desde el tiempo en que Pedro conoce al Señor hasta que lo niega 3 veces y sale a la oscuridad a llorar amargamente, Pedro está aprendiendo una lección. Él no es nadie. Hasta entonces él había estado diciendo, toda esta gente te podrá negar, pero yo nunca te negaré. Todavía no ha aprendido la lección. Cuando sale a la oscuridad y llora amargamente, es entonces cuando lo aprende. Cuando Jesús resucitó de los muertos, él le apareció personalmente a Pedro. Y una de las razones por las cuales él sostiene una entrevista privada con Pedro es porque quiere enseñarle a Pedro la segunda lección. Pedro, tú eres alguien. El último capítulo del Evangelio de Juan nos enseña un recuento de la conversación entre Jesús y Pedro después de la resurrección de Jesús. El Señor le preguntó en frente de 7 de esos hombres que estaban presentes cuando Pedro decía a toda voz que amaba al Señor más que a los demás apóstoles, Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro no estaba jactándose al decir que lo amaba. Cuando el Señor le hizo la pregunta, usó la palabra griega ágape. Cuando Pedro contestó, usó la palabra fileo, que significa Señor, tú conoces la respuesta. Sabes que mi amor por ti no llega hasta allá. Y el Señor le dijo, Pedro, apacienta mis ovejas. Quiero a alguien como tú apacentando mis ovejas. No quiero a alguien perfeccionista haciéndole demandas irrealistas a mis ovejas. Quiero que tú apacientes mis ovejas. Pedro aprendió de Jesús que era alguien después de la resurrección. Luego en el día de Pentecostés, todo el mundo supo lo que Dios puede hacer con alguien que ha reconocido que es nadie, porque el Espíritu Santo entró en el día de Pentecostés por medio de Pedro. ¿Y por qué lo hizo? Porque Pedro sabía que no era nadie, y sabía a la vez que era alguien, y tenía una idea de lo que el Espíritu Santo podía hacer a través de alguien que había aprendido que era nadie. Eso es lo que significa ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu es humildad en una palabra, pero la humildad es un concepto difícil de entender. Justo cuando usted piensa que es humilde, es cuando menos lo es. De hecho, si usted cree que es humilde, probablemente ni siquiera esté cerca de eso. Es un concepto muy evasivo, pero pobre en espíritu, esa es otra manera de llegar. Lo que realmente significa es, Dios, yo no puedo ser la solución, pero creo que tú sí eres la solución. Y si tú estás conmigo, entonces tengo el potencial para ser una solución y una respuesta. Pero si yo soy una solución, no será porque puedo, sino porque tú puedes. Eso es lo que significa ser pobre de espíritu. La segunda hermosa actitud es, bienaventurados los que lloran. Una de las primeras cosas que él habría querido decir con esta segunda actitud, una vez más, es, mira allá abajo, al pie de la montaña, ve a toda esa gente doliente. ¿Qué te hace pensar que puedes ser parte de su solución o parte de su respuesta si nunca has sufrido tú mismo? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren. Cuando estudiamos en el libro de Job en el Antiguo Testamento,
vimos algunas razones bíblicas por las cuales Dios permite que su pueblo sufra, y aquí está una de ellas. Usted nunca será un compasivo ministro del consuelo si usted mismo no ha sufrido. Si usted no sabe lo que es el dolor, ¿cómo puede ser un compasivo ministro del consuelo? Quizás esa es una de las razones por las que él dijo, bienaventurados los que lloran. Pero hay otra posibilidad. En relación a aprender que uno es pobre en espíritu, usted puede que tenga que sufrir. ¿Cómo enseña Dios a Moisés, a Pedro, a usted o a mí, que no podemos? Bueno, con el fracaso. El fracaso es su herramienta favorita. Y cuando uno quiere ser parte de la solución y de la respuesta, y uno falla, eso duele. Uno llora, se lamenta cuando fracasa, pero quizás esa sea la manera en que usted está aprendiendo a ser pobre de espíritu. La próxima actitud es, bienaventurados los mansos. La mansedumbre es un concepto que se ha entendido muy mal. El concepto bíblico de la mansedumbre no implica debilidad. Ser manso no es ser menso. El concepto es, cuando uno va a las lenguas bíblicas griego y hebreo, algo como esto. Piensa en un caballo, un poderoso y salvaje semental, todo tipo de fuerza, pero no está domado, decimos. Nunca ha tenido un bozal en su boca, o un freno en su cabeza, o una silla en sus lomos. Toda esa fuerza está fuera de control, es salvaje. Pero si usted pone un bozal en la boca de ese caballo, y un freno en su cabeza, y una silla en sus lomos, cuando llegue al punto de domar a ese animal, donde ya no más tirará del bozal, y ya no intentará tirar al montador, cuando finalmente se adapta al bozal, acepta el freno, la disciplina del freno, y la silla, y todos los controles que van con eso, entonces ese animal es manso. Eso es mansedumbre. Mansedumbre es disciplina. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiso decir? Él quiso decir lo mismo que cuando dijo, hago siempre las cosas que complacen al Padre. He aceptado el freno del Padre, la disciplina de la voluntad del Padre, y siempre hago lo que al Padre le agrada. Eso es mansedumbre. La próxima actitud va acorde con la mansedumbre. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando Saulo de Tarso conoció a Jesús, al Cristo resucitado, en el camino a Damasco, él no era manso. Él estaba matando a los cristianos, estaba persiguiendo a la iglesia, pero tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Cuando ocurrió ese encuentro, Jesús le hizo una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué alas del bozal es tan fuerte para ti? En otras palabras, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando Saulo de Tarso oyó esa pregunta, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Allí fue cuando aceptó el bozal, cuando se hizo manso. Él estaba tirando del bozal de la voluntad y la disciplina de Dios. Pero cuando él se hizo manso, su primera pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, ¿qué es lo correcto? Y él nos dice en sus cartas, como la carta a los Filipenses, que desde ese momento su magnífica obsesión fue conocer el propósito por el cual Jesús lo arrestó en el camino a Damasco. Él quería saber lo que era correcto. En otras palabras, tenía hambre y sed de justicia. La promesa es que si usted se vuelve manso y acepta el bozal y tiene hambre y sed de justicia, Dios le saciará. De hecho, el griego sugiere que se ahogará de lo lleno que estará. Él le llenará tanto que usted se ahogará. Cuando un hombre ha sido lleno de justicia, ¿qué tipo de hombre es? ¿Legalista? ¿Es justo porque no hace esto o aquello y mira por encima del hombro al que lo hace? ¿Ese es el tipo de justo? ¿Qué tipo de hombre es aquel que está lleno de justicia? Bueno, la próxima bienaventuranza dice, bienaventurados los misericordiosos. Y la palabra misericordioso significa amante. Bienaventuradas las personas que están llenas del amor de Dios. Si usted va a bajar hasta el pie de esa montaña y ser parte de la solución de todo ese dolor,
usted tiene que ser alguien lleno del amor de Dios. Ser lleno de justicia y ser lleno del amor de Dios son sinónimos, ¿sabe? Porque ser justo es ser amante. Ahora, cuando amamos, con frecuencia tenemos un ángulo, amamos con un motivo. Y así que la otra bienaventuranza es: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando estas personas aman, cuando bajan allá y aman, están verdaderamente llenos del amor de Dios y sus motivos son puros. Sus corazones son tan puros como su amor. La gente enseguida cuestiona sus motivos. Si usted le hace un favor a alguien sin haber algún motivo, solo mire la expresión en su cara y dirán: ¿por qué haces esto? ¿Qué quieres? La gente cuestiona sus motivos cuando se hace algo así. La próxima actitud es que esa persona se convierte en un pacificador. Y aquí el concepto de reconciliación es muy claro. Él es un reconciliador. Al principio Dios y el hombre eran uno, pero el hombre prefirió alejarse de Dios y hacer su propia voluntad de ir por su propio camino. Y Dios se apartó de él porque Dios no soporta el pecado y la desobediencia. El gran problema con el que trata la Escritura es: ¿cómo vamos a reconciliar este divorcio entre Dios y el hombre? Y si las personas no están reconciliadas con Dios, ¿cómo se van a reconciliar entre sí? Así que el gran ministerio, según Pablo, y el gran mensaje que se le ha encomendado al discípulo de Jesucristo es el de reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y Él nos encomendó el ministerio y el mensaje de la reconciliación. Jesús nos está diciendo en estas 8 bienaventuranzas: este es un modelo del carácter de un cristiano. Si usted entendió el contexto y el contenido del Sermón del Monte, entonces habrá entendido algo. Jesús fue un revolucionario. Él vino a revolucionar las vidas de la gente. Tenemos que despedirnos por ahora, pero confiamos que usted esté planificando unirse a nosotros la próxima vez para otro estudio profundo pero práctico de la palabra de Dios, la Biblia. Estimado oyente, lo alentamos a visitar nuestro sitio en internet, donde podrá descargar la lección de hoy, así como el librito de estudios que podrá ayudarlo en su estudio. Encuéntrenos en www.institutobiblicodelaire.com. Consideramos que es un gran privilegio estudiar las Escrituras juntos y esperamos oír acerca de usted pronto. Hasta la próxima vez, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo guarde por el poder de su Espíritu y le dé gozo y mucha paz.